Muy buenos días. En nombre del licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y del secretario técnico del Consejo Consultivo, el licenciado Joaquín Narro Lobo, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia que forma parte de las actividades del curso Convivencia Escolar desde la perspectiva de los derechos humanos. Agradecemos muchísimo también las facilidades brindadas por parte del maestro Juan Díaz de la Torre, presidente del Consejo General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, así como de la maestra Silvia Luna, presidenta del Comité Nacional de Vinculación Social, quienes hacen posible justamente esta actividad. Agradezco a todos los profesores y profesoras que nos acompañan físicamente aquí en el mezanín y muy especialmente también a todos los profesores que desde las 38 secciones sindicales nos siguen desde los diferentes estados de la República. Les recordamos un poco la mecánica. Saben ustedes que esta conferencia es en línea, pero tiene la posibilidad de interactuar con ustedes a través del mecanismo para las preguntas. Entonces, desde el interior de la República, siéntanse en la confianza de manifestar algún comentario o alguna duda que pudiéramos intentar aclarar en este espacio. Muchísimas gracias. Si es que tenemos por ahí a padres de familia o alumnos interesados en estos temas, por supuesto que son bienvenidos y que también agradecemos que estén con nosotros. Vamos pues a dar inicio a esta conferencia que, como les decía yo, forma parte de las actividades del ciclo que fue diseñado para ustedes, del curso justamente Convivencia Escolar desde la perspectiva de los derechos humanos. Me voy a permitir poner en pantalla de nueva cuenta para que ustedes lo conozcan completo, el curso del cual estamos hablando. Ustedes saben que están ahorita tomando en línea este curso que consta de 6 módulos y que como parte de este curso están las conferencias. Se supone que previo al día 14 de julio, ustedes estarán terminando justamente todas las actividades que tiene este curso programadas para poder dar por concluido el ciclo de conferencias que la próxima semana tendrá su fin. Así pues, bueno, seguramente ya revisaron el módulo de la dignidad del ser, el de la escuela digna, en donde lo que estamos promoviendo es entender que toda la gente que está y hace posible el acto educativo, maestros, docentes, padres de familia, personal administrativo, alumnos, etcétera, tienen dignidad. Y en esa medida, cuando logramos reconocer la dignidad de todos, estamos justamente en el espacio de una escuela digna. Los derechos humanos y los participantes del proceso educativo, aquí justamente se van haciendo claras las características de los derechos y cómo se viven desde las distintas instancias de la escuela. La ética y la formación ciudadana, porque hablar de derechos es hablar justamente de la actividad del ciudadano y cómo exigir derechos y cómo también respetarlos. La formación socioemocional, porque ustedes saben, me parece que la semana pasada que tuvieron a la maestra Ángeles Hernández dándoles este tema, pues genera mucho interés porque es en las habilidades emocionales en donde también podemos encontrar un espacio óptimo para el respeto de los derechos humanos. Las personas con mayor habilidades emocionales, socioemocionales, son las personas que pueden tener mucha más habilidad para respetar los derechos y hacer que se cumplan, para exigirlos. Y finalmente el módulo de convivencia escolar, mediante el cual, a partir de todos los fundamentos que hemos platicado, se pretende que ustedes identifiquen cómo tenemos que cambiar el paradigma de la violencia por el de la convivencia. Hoy más que nunca, la escuela es un escenario de violencia y tenemos que hacer algo para que esto se cambie. Y entonces, bueno, han tenido ya ustedes una formación importante en términos de cómo manejar la violencia, pero ahora pretendemos que más que tratar de solucionarla, empecemos a hacer muchas actividades que permitan que no se manifieste. Y entonces por eso trabajamos de manera más reforzada con la convivencia escolar. Las conferencias ubicamos justamente la que estamos ahorita trabajando, pedagogía diferenciada para la educación de la igualdad, junto con las otras 3, con las cuales pretendemos que tengan todo un panorama de la importancia del respeto de los derechos humanos, de la dignidad humana y de cómo hacerlo posible
en el escenario escolar. En la medida en que tengamos escenarios educativos más favorecedores de la paz, seguramente vamos a poder tener afuera también contextos menos violentos, menos trágicos, ¿verdad?, de lo que estamos viviendo hoy en día en nuestro país. Bueno, el objetivo de la conferencia que tenemos el día de hoy es que las y los participantes, los presentes y los que nos siguen desde sus secciones sindicales, analicen su práctica educativa cotidiana a la luz del principio de igualdad y no discriminación y de la universalidad de los derechos humanos, comprendiendo las aportaciones de la pedagogía diferenciada para favorecer la igualdad en la educación. Es común que nosotros escuchemos en distintos escenarios que todos tenemos derechos, que todos somos iguales, que no debemos discriminar, pero ¿cómo aterrizamos esas nociones que de entrada nos suenan a todos absolutamente lógicas? ¿Cómo las hacemos realidad en la escuela? Y quizá darnos cuenta que hay pequeñas sutilezas o actos que realizamos cada uno de nosotros que generan desigualdad o que generan discriminación o que generan violencia. ¿Cómo hacerle para que ustedes puedan ser justamente el parteaguas que cambie la estructura y que en lo más mínimo de la actividad educativa no haya manifestaciones de este tipo? Y obvio, en la medida en que logramos tener también escuelas mejores en términos de paz y de convivencia, también se puede reflejar en las familias, porque también el binomio escuela-casa pues es una realidad que no podemos eludir y tenemos que intentar que se vaya haciendo como un círculo virtuoso en esta relación desde la paz. Muy bien, pues para poder abordar el tema que hoy nos ocupa, hay algunas palabras con las que yo pretendo que ustedes vayan siguiendo esta línea. Es la universalidad, la igualdad, la desigualdad como su contraparte, la diferencia como algo que es distinto de la desigualdad. No es, a veces los usamos como sinónimos, pero ser diferentes y ser desiguales no es lo mismo, ¿verdad? Y lo vamos a trabajar. La discriminación positiva y negativa, la indiferencia, que quizá es el punto medular de la charla que estamos teniendo hoy. Tenemos que lograr que seamos menos indiferentes ante las desigualdades. La individualización, una tendencia que se ha dado a nivel pues social, ¿no? Cada vez nos comprometemos más solamente como en nuestro papel de individuos y cuando mucho en un núcleo social pequeño como nuestra familia, pero bueno, tratar de mover este esquema de la individualidad hacia el de la solidaridad y el trabajo de comunidad. Creo que son como que los elementos básicos para poder entender la pedagogía diferenciada. Y bien, desde esta perspectiva vamos a preguntarnos algunas cosas que nos van a ayudar a entender este tema. Primero, ¿qué prácticas escolares refuerzan la igualdad en la educación? ¿Dónde se manifiesta la desigualdad en la educación? ¿Qué sucede concretamente en mi salón de clases? Ese en donde trabajan ustedes todos los días arduamente, pero ¿qué sucede con este tema? Este tema que además van a ver que tiene una repercusión importantísima en términos del aprendizaje. A veces el maestro está muy preocupado por los aprendizajes y resulta que poco miramos a la desigualdad o a la igualdad. Y a lo mejor es una pequeña fórmula, un acercamiento que nos puede ayudar a tener mejor éxito escolar en términos de aprendizaje. Y finalmente, ¿qué responsabilidad tengo yo en el papel que estemos jugando en el ambiente educativo? Directivo, supervisor, administrativo, docente. ¿Qué responsabilidad tengo yo en la realización efectiva del derecho a la educación? Es común que creamos
que la realización efectiva de los derechos es responsabilidad del Estado, pero el Estado visto así como un ente ajeno a nosotros. Aquí vamos a buscar que entendamos que el Estado con sus instituciones lo formamos todos, ¿no? Y nosotros, como parte del sistema educativo nacional, tenemos responsabilidades en hacer efectivo el derecho a la educación. Si llegamos hasta donde estamos como autoridades o como maestros, hemos podido seguramente ejercer nuestro derecho como alumnos en un momento. Pero hoy, ¿cuál es nuestra responsabilidad para que el derecho a la educación sea de verdad una realidad en México? Bueno, desde hace muchísimos años, estamos hablando de, imagínense, ahora sí que desde el otro siglo, 1966, se recordarán ustedes a los teóricos de la reproducción, les decían Bourdieu y Passerón, ¿no? Que justamente hablaban de cómo el sistema educativo se torna en un instrumento de la reproducción. Yo llamo o saco a relucir esta frase de Bourdieu porque creo que es muy ilustrativa para el tema que hoy estamos abordando, que es la tradición pedagógica solo está dirigida, en verdad, bajo la irreprochable apariencia de la igualdad y la universalidad, a los alumnos o a los estudiantes que se encuentran en el caso particular de poseer una herencia cultural conforme a las exigencias culturales de la escuela. Si se fijan, es una frase muy contundente que a lo mejor podríamos matizar, pero de entrada, ¿qué dice Bourdieu? La escuela o lo que hacemos en la escuela, los programas, lo que enseñamos, los métodos, solo están dirigidos bajo una apariencia de universalidad y de igualdad a los que se parecen al sistema que promueve. Es decir, aquellos que engranan, que encajan perfectamente en el sistema educativo, es a quienes se dirige el esfuerzo. Y aquellos que por infinitas características son diferentes, es justamente, no son bien recibidos. Y entonces hay un choque entre lo que propone la escuela como sistema y lo que viven estas personas. Eso se decía desde mediados del siglo pasado. Creo que podemos, como decía yo hace un momento, hacer matizar estas frases, pero sí es muy importante que reconozcamos que el sistema cultural de una institución educativa sí impacta en la capacidad de aprendizaje de los alumnos. Y piensen ustedes, quienes son más compatibles a la institución, a sus tradiciones, a la manera de ser y de vivir del docente, son los que obtienen mejores resultados. Y aquellos que son más diferentes, pues por lo menos la sufren más. Puede ser que obtengan también buenos resultados, pero les cuesta más trabajo. Así, desde esta perspectiva, haríamos algunas consideraciones como marco dentro del cual podemos ubicar justamente lo que estamos diciendo. Primero, el derecho a la educación es un pilar fundamental para garantizar el disfrute de una vida digna. Pero yo me atrevería a decir que especialmente el de la educación da o facilita una serie de herramientas que te permiten acceder a otros. Hablo, por ejemplo, del derecho a la salud. Es mucho más fácil que nosotros podamos tener acceso al derecho a la salud desde nuestra perspectiva educativa. Que podamos tener, por ejemplo, el derecho a ejercer el derecho a la información, ¿no? Lo podemos ejercer, lo podemos exigir, podemos entender incluso lo que se informa gracias a la educación. Entonces, es una consideración fundamental, pero justamente es muy importante porque aquí podemos ver cómo si no hay accesibilidad en términos educativos, estamos también atacando o vulnerando otro tipo de derechos. En la sociedad existen personas que son sistemáticamente excluidas del goce de sus derechos y la escuela no es un lugar de excepción. También en la escuela, o la falta de acceso a la escuela, es una manifestación de la exclusión en materia de un derecho para ciertas personas. Y entonces decíamos, por eso es que el Estado, con sus instituciones,
con nosotros como servidores públicos, tenemos que realizar acciones que disminuyan la marginación o que disminuyan los altos niveles de vulneración que se cometen contra algunas personas. Hay que distinguir entonces, para poder tener todo el marco de esta charla, que violación de derechos humanos entonces no es lo mismo que destino, ¿no? En el caso de la educación, ¿se acuerdan de algunos títulos que dicen infancia es destino? Y a veces de manera directa pensamos que algunos de nuestros alumnos están destinados al fracaso. Bueno, es que viene de tal contexto, bueno, es que no tiene las competencias. Y entendemos desde la perspectiva individual el fracaso escolar. Entonces, distinguir entre el destino de cada uno de nosotros y lo que en realidad puede pasar a nivel macro en términos de violación de derechos humanos. Hay una salida que es lo que se conoce como acciones afirmativas, que son acciones diferentes que hace el Estado para poder poner en práctica algunas actividades, algunas acciones en favor de ciertos grupos que permitan superar sus condiciones de discriminación estructural. Ahí podríamos entender algunas de las actividades que hagamos nosotros como pedagogía diferenciada, pensando en este gran marco que se trata de una actividad, una acción afirmativa que estamos haciendo en el salón de clases como espacio reducido que pretende dar facilidades a los alumnos que tienen alguna desventaja por condiciones sociales, culturales, económicas en nuestro salón de clases. Y es como quiero que ustedes perciban que esto de las acciones del Estado, las acciones afirmativas, la no discriminación, puede pasar en el entorno más cotidiano en el que nos movemos. Y bueno, para tratar como de resumir esto que estaba yo contando sobre el contexto, tenemos este pequeño esquema en donde en la primera parte decimos hay una sociedad que excluye, una escuela que también vive algunas acciones de exclusión, aunque estén adentro, o sea, porque el alumno puede estar adentro de la escuela, pero a lo mejor al interior del salón de clases se manifiestan acciones que excluyen. El derecho a la educación es pues, una posibilidad de tener una vida digna. Y después decimos, las violaciones a los derechos humanos no son destino, no son eternas, no tienen por qué aceptarse, ¿no? Son acciones de discriminación que hay que observar, hay que reconocer, hay que visibilizar para dar paso a las acciones afirmativas. Esas que permiten que de manera súper sencilla todos y cada uno de nosotros podamos hacer la diferencia. Y no esperemos a las grandes acciones y grandes cambios estructurales de nuestro país. Bueno, para recordar, decíamos, si no entendemos que lo que hacemos en nuestro día a día es poner las condiciones para que el derecho a la educación se ejerza de manera fácil, fluida, nos va a costar mucho trabajo entender cómo podemos hacer algunas cosas y además dimensionar la responsabilidad que como educadores tenemos. Entonces, vamos a recordar nada más algunos preceptos que nos hacen comprender la dimensión de la educación como derecho. El primero, que esté disponible, ¿no? La escuela, la educación debe estar disponible en todos los momentos de la vida y eso sí nos atañe a nosotros como personas. No se vale que podamos o que dijéramos, como yo ya terminé la licenciatura, yo ya terminé y ya el Estado ya no tiene la responsabilidad conmigo en términos del derecho a la educación. No, la disponibilidad de la educación, hablando de esta teoría me acuerdo de Paul Legrand, que dice la educación permanente, ¿no? Es para toda la vida. Entonces, todos y cada uno de nosotros todavía podemos ejercer nuestro derecho a la educación durante todo momento, en donde estemos, y no importa qué edad tengamos.
Pero entonces, que la educación esté disponible para todas y para todos en todos los lugares. Primer característica del derecho a la educación. Le llaman, esta estructura teórica dice que son las 4 A's. Aquí verán, la disponibilidad es la asequibilidad de la educación. La segunda A es que esté accesible. Es cierto, a lo mejor en todos los lugares hay donde estudiar, pero a lo mejor me queda muy lejos el camino que yo tengo que recorrer para llegar hasta donde está la escuela es muy complicado. Entonces, aunque esté, yo no puedo llegar. Y entonces no se cumple el criterio de accesibilidad, ¿no? Hay que decir que, por ejemplo, en nuestro país ha habido grandísimos esfuerzos por la disponibilidad y la accesibilidad, ¿no? Aquel que yo no tengo los recursos económicos, se abren la posibilidad de becas, ¿no? O, por ejemplo, estas mecánicas, estas modalidades, la modalidad en línea, es una alternativa que está en favor de la accesibilidad de la educación. No importa qué tan lejos estemos, los profesores desde Yucatán hasta Baja California nos están pudiendo observar. Esto forma parte de la accesibilidad. Pero, o por ejemplo, los libros de texto gratuitos que llegan a todos lados del país. Eso es acciones de accesibilidad. Las otras 2 A's, adaptabilidad, es que la escuela o la educación como derecho se adapte a las necesidades de nuestros alumnos, que tenga sentido para ellos. Y aquí yo me atrevería a decir que radica la magia, la capacidad de transformación de la pedagogía diferenciada. A esto hace referencia, a la capacidad, a lo mejor la pedagogía diferenciada no va a incidir en la disponibilidad ni en la accesibilidad, pero sí en la adaptabilidad. ¿Cómo hacemos para que los contenidos que nosotros damos a nuestros alumnos o compartimos con ellos se adapten a sus necesidades, a su realidad, a su momento de vida? Ahí está la pedagogía diferenciada. Y ahí es donde mejor cabemos como maestros. A lo mejor nosotros no podemos incidir en que aquí se ponga una escuela o que tal persona pueda llegar por rutas más fáciles a la escuela, pero sí podemos hacer que la educación que reciben sea adaptada para ellos. Es en donde tenemos que trabajar estas partes de la flexibilidad, ¿no? Están los programas, están las propuestas educativas, pero en el maestro está la responsabilidad de ser lo suficientemente flexible para que lleguen, para que toquen al alumno. Y la última A, la aceptabilidad. Que el alumno, los padres de familia y la sociedad misma consideren que la educación que estamos brindando es de calidad. Y aquí también estarán ustedes viendo que es el punto en el que se está queriendo trabajar, ¿no? La calidad de la educación, que la educación sea aceptable, que la educación que brindamos sea reconocida como un excelente servicio. Y también nos toca, ¿no? También seamos responsables de que la actividad que hacemos con nuestros alumnos sea aceptable. Y entonces vemos cómo finalmente, maestros, sí trabajamos por el derecho a la educación. No es que lleguen mis alumnos ya con el derecho cumplido y que entonces ya, pues yo ahí trabajo con ellos. No. Lo que cada uno de ustedes hace en el día a día es en favor del ejercicio del derecho a la educación. Y déjenme decirles que es una gran contribución la que hacemos, pero también estamos cumpliendo con una obligación, porque el derecho a la educación es una obligación. Y entonces estamos nosotros como servidores públicos cumpliendo con una responsabilidad. Y aquí, para que ustedes las vean más gráficamente, tenemos las 4, ¿no? Disponibilidad, que es lo mismo que asequibilidad, que es para todos y para todas y para toda la vida la escuela, la educación. Accesibilidad, la posibilidad de acceder realmente a la escuela. Adaptabilidad, que sea pertinente,
que no les estemos hablando a nuestros alumnos de algo que es tan ajeno que ni nos entienden, ¿no? Y la última, que sea aceptable, es decir, que tenga altos parámetros de calidad. Esas serían como los 4 matices del derecho a la educación. Al principio de la plática decíamos que, pues sí, la educación cumple con el precepto de la universalidad como un criterio también de los derechos humanos, ¿no? La universalidad de los derechos humanos dice que justamente los derechos son para todas las personas, con independencia del tiempo y del espacio. En este tema de la universalidad, que se fundamenta justamente en lo que ustedes han ido viendo a lo largo de su curso, que es la dignidad, ¿no? Esto de que todos los hombres somos iguales en dignidad. Podríamos tener algunas discusiones, algunos enfoques distintos en términos de qué tanto hemos logrado como humanidad hacer que los derechos humanos de verdad sean universales en los países más recónditos y más distintos, ¿no?, a nosotros. Entonces, más allá de teorizar en términos de la dificultad para hacer de la universalidad realmente una realidad, creo que lo que tenemos nosotros que reconocer es que estamos trabajando, por lo menos en nuestros pequeños contextos, para esta aspiración universal a ser la realidad, ¿no? Cómo hacer que los derechos, no nada más el de la educación, todos los derechos de verdad sean universales. Y pensemos en nosotros como individuos, si de verdad ejercemos todos nuestros derechos, todos los que tenemos maestros, porque somos sujetos de derechos. Y si supiéramos ejercerlos y valorarlos en toda su dimensión, a lo mejor también trabajaríamos en nosotros de una manera distinta, ¿no? Todo lo que quizá no hemos exigido, todo lo que no nos hemos regalado y que de verdad es para nosotros, ¿no? A esto, o de esto habla la universalidad. La igualdad, ¿no?, porque son cercanos, ¿no?, pues también tiene mucho que ver con esto. Déjenme ponerles un video que hace alusión a esto que hemos venido platicando. Listo. Vean ustedes cómo la metáfora que se hace en este pequeñísimo video
de los colores, ¿no? Todos son diferentes, pero todos son colores. Y algunos les gustarán unos más que otros, pero lo cierto es que todos son colores. Y en nuestro caso, las flores, por ejemplo, también, todas son flores, ¿no? Y en nuestro caso, todos tenemos la común humanidad, ¿no? La común dignidad. Y en esa medida, aunque seamos diferentes, tenemos que trabajar en el espacio educativo para que seamos tratados siempre como lo que somos, como iguales. Y entonces, la igualdad, ¿no? Todas las personas debemos gozar y ejercer nuestros derechos en condiciones de igualdad. Y la igualdad es un principio y también es un derecho constitucionalmente hablando. ¿Por qué es un principio? Como principio viene siempre aparejado con el principio de igualdad y no discriminación. Vienen juntos porque también son complementarios. Forman parte del derecho internacional y en su calidad de principios son exigibles para todos los estados. Entonces, digamos, a partir de esto se permea en toda la legislación mexicana la obligatoriedad de ejercer todos los derechos desde el principio de la igualdad, ¿no? Es una norma imperativa y como tal no admite excepción. El principio justamente de la igualdad sirve como criterio para la producción de nuestras leyes, para la interpretación de nuestras leyes y para la aplicación. Por eso es muy importante que también nosotros lo sepamos, porque en el espacio educativo se hacen realidad justamente estos principios, ¿no? Y ahora, como derecho, si nosotros vemos a la igualdad como derecho, es un derecho bien interesante porque subyace a todos los demás, ¿no? Es un derecho, la igualdad, pero la igualdad tiene que estar presente para que todos los demás derechos se ejerzan en condiciones de igualdad, el de salud, el de una vivienda digna, el de una vida libre de violencia, todo en condiciones de igualdad. La igualdad, decimos, no pretende acabar con la diversidad. Al principio decíamos, vamos a insistir en que desigualdad no es lo mismo que diferencia. La igualdad sí pretende acabar con la desigualdad, no con la diferencia. Los colores son diferentes. Los pajaritos que veíamos aquí en el video, pues son los pollitos, ¿no? Son diferentes, son distintos, son diversos, pero no son desiguales. Entonces nosotros tenemos que reconocer que somos diferentes, sí, no lo podemos negar, pero por esa diferencia no tenemos por qué ser desiguales, ¿no? Somos diferentes, pero somos iguales en nuestra calidad de hombres y mujeres con derechos. Y entonces por eso el principio de igualdad, justamente reconociendo las diferencias, pretende disminuir las condiciones de desventaja en las que se encuentran algunos. Ya dijimos que cómo, con acciones afirmativas. Esas acciones afirmativas son las que vamos a hacer en nuestros grupos para que podamos tener una educación en condiciones de igualdad. La igualdad de oportunidades también es una clave para comprender la pedagogía diferenciada. La pedagogía diferenciada va a buscar llegar a la igualdad de oportunidades. ¿Y es cómo? ¿En qué consiste? Aplicar medidas correctivas que traten de reducir las brechas que existen entre nuestros alumnos. Y fíjense que no estoy hablando propiamente de la educación especial, ¿no? No la excluye, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de un salón de clase en donde todos tenemos diferencias, más allá de tener o no una discapacidad. Estoy hablando de que en estas diferencias que tenemos nosotros, la pedagogía diferenciada pueda incidir para que en términos educativos podamos tener éxito todos. Y entonces llegar a lo que se conoce como la igualdad de resultados. Todos tenemos en el resultado, tenemos la posibilidad de gozar de nuestros derechos de igual manera. Podemos tomar decisiones de igual manera. Tenemos un nivel de participación y de reconocimiento de igual manera. Ahí es a donde tendríamos que llegar, en nuestros grupos.
Y resumo lo que acabamos de platicar, maestros. Principio de igualdad y no discriminación, parte del derecho internacional, es una obligación, tiene un carácter imperativo, está presente en nuestro sistema jurídico mexicano y es un sustento para todos los derechos humanos. Y entonces ubicamos ahí en azul el derecho a la igualdad. El derecho a la igualdad subyace a todos los demás derechos y busca que la igualdad formal, es la que está en las leyes, se haga una realidad. ¿En dónde? En lo que se conoce como la igualdad sustantiva, que es que de verdad, en la práctica, en la vida cotidiana, tengamos las mismas oportunidades y los mismos, la oportunidad de tener los mismos resultados, ¿no? Que no haya desde el principio esta marginación y esta diferencia. Las implicaciones de la igualdad, ¿cuáles serían, maestros? La necesidad de que los estados adopten medidas con el objetivo de mejorar la condición de estos grupos, aquellos que en nuestro salón de clase estén en una condición de desventaja, se fundamenta en una noción de igualdad material en contraposición a la igualdad formal. O sea, ¿a qué queremos llegar? A que no sea solo en la legislación, sino en los hechos. En efecto, en la sociedad no todas las personas se encuentran en una misma posición y otorgar un trato similar a quienes se encuentran en posiciones diferentes solo incrementará las desigualdades existentes. Cuando decimos, aún como padres, es muy común escuchar a los papás que dicen, yo a todos mis hijos los trato igual, ¿verdad? Y como maestros también lo decimos, no, yo a todos los trato igual. Bueno, pues hoy quiero que se queden con esta idea. Si a todos los tratamos igual, no vamos a generar cambios. Vamos a provocar que los que vienen en condiciones de desventaja las conserven. Y los que vienen en condiciones de mayor condiciones más favorables, también las conserven. Entonces, más reto aún, maestros, al fin y al cabo ustedes casi ni tienen retos en la vida, ¿verdad? O sea, yo sé que ustedes se la pasan muy tranquilos. Pues incrementa uno más, ¿no? El trato no puede ser igual. Y ahí vamos a entender este concepto de discriminación positiva, ¿no? Ya no es tratar de excluir o negar o tal, sino lo contrario. Te voy a tratar diferente porque quiero que superes tus condiciones de desventaja. Y entonces, esta frase de un autor que ha trabajado mucho esto de la desigualdad, se trata de atenuar las desigualdades neutralizando la indiferencia ante las diferencias. Y por eso se acuerdan que al principio de la charla yo les decía, la pedagogía diferenciada se va a sustentar en mucho en el rechazo a la indiferencia. O sea, no podemos ser indiferentes, no podemos hacer como que no vemos, porque sí vemos, ¿no? Y entonces hay que ser conscientes para que actuemos en nuestro salón de clase. Vamos a ver un videíto que también nos va a permitir entender esta condición de discriminación que a veces es más común de lo que pensamos. No sale, ¿verdad? ¿Ya está abajo? Ah, acá. Sí, ya lo vi. Listo.
Bien, disculpen ustedes, algo tuvimos con el video, pero quería yo compartirles este video porque hace, pues de manera muy ilustrativa, ahorita vemos si nos ayudan con el sonido, pero bueno, de manera muy ilustrativa enseña cómo finalmente todos discriminamos. De hecho, el video se llama Todos discriminamos, todos discriminados. ¿No? Porque es muy curioso ver cómo en distintos contextos nos toca estar en una o en otra posición. A veces como el que discrimina, a veces como el discriminado. Pero es interesante que lo analicemos porque a lo mejor en el salón de clases podemos estar en el papel del que discrimina, pudiera ser, pero a lo mejor en otro espacio estamos en el papel del discriminado. Entonces, es muy importante que tengamos esa noción para darnos cuenta que si no rompemos este ciclo, nosotros incluso en nuestra calidad de individuos, pues finalmente también vamos a vivir esos mecanismos de discriminación en algún lugar, ¿no? No sé, hay muchos espacios en los que todavía podemos, aún como adultos, ser discriminados. En un ratito vemos, porque voy a abordar el tema de la discriminación, entonces vemos si ahorita a lo largo de esta charla podemos recuperar el sonido del video. Bueno, la discriminación es la distinción, restricción o exclusión que, sustentada en motivos raciales, sexuales o religiosos o de cualquier otra índole, impide el ejercicio de los derechos en condiciones de igualdad. Nuestra Constitución, en su artículo primero, prohíbe toda manifestación de discriminación. Pero bueno, a pesar de que de manera formal esté prohibido, la verdad es que en la práctica sí se dan actos u omisiones, porque aquí volvemos a decir lo que platicábamos hace ratito. A veces decimos, yo no hago nada que discrimine, ¿no? Pero a lo mejor sí dejamos de hacer cosas que también discriminan. Entonces, la discriminación no se da solamente por actos, sino también por omisiones. Y una vez más, es todavía más difícil que seamos conscientes de lo que no estamos haciendo y que tiene un impacto a nivel de nuestros alumnos en su ejercicio de derechos y sobre todo en una actividad propiamente de corte discriminatoria, ¿no? Bueno, entonces decíamos, van a ser todas esas prácticas, la discriminación estructural son prácticas que de manera recurrente provocan que las personas se enfrenten distintos escenarios sociales, políticos, económicos y éticos que los llevan a tener distintas oportunidades para ejercer sus derechos. Esa es la discriminación que más trabajo nos cuesta y que es la que provoca toda la variedad de vulneración de los derechos humanos o de violación a los derechos humanos. La discriminación estructural. Estas, las condiciones sociales, culturales, económicas que afectan a las personas. Nosotros seguramente cabemos más en otro espacio que se conoce como discriminación indirecta, que es a lo mejor producto de aquellas normas, aquellas acciones que hacemos que discriminan de manera indirecta a algunos. Podríamos tener algunos ejemplos en el salón de clase. A lo mejor pedimos alguna actividad o algún material y no nos damos cuenta que hay alumnos que no pueden llevar el material. Y entonces de manera indirecta estamos provocando ahí una discriminación en cuanto a estos alumnos que no van a poder cumplir con lo que estamos pidiendo por no tener las condiciones económicas. Bueno, y ya les decía yo que la discriminación positiva son esas medidas que hacemos para, disculpen ustedes, ¿es el video? ¿Es el video? Pero ve, o sea, se acabó. ¿Lo regresó acá? Pero aquí no. Pues de repente le llegó el sonido. Disculpen ustedes. Vamos a verlo. Nos ilusiona.
Bueno, cerramos entonces con la discriminación positiva, que son las acciones que hacemos para que esto termine, para que no se dé ni la discriminación indirecta, que es la que hacemos quizá nosotros, en cortito, ni la discriminación estructural tan grande en la que a lo mejor nos cuesta más trabajo incidir. Vamos a ver qué acciones positivas podemos hacer para que esto cambie. Y aquí tenemos el cuadrito que resume lo que acabamos de decir. La discriminación impide el ejercicio de los derechos, puede ser indirecta, positiva, por acción, por omisión, estructural. Y lo importante es que veamos que cualquier tipo de discriminación distingue, restringe, excluye y vulnera. Por eso es tan importante que nosotros veamos que el principio de igualdad y no discriminación van juntos y tenemos que hacer en nuestro salón de clase una realidad en la práctica. Y aquí están, ya juntos, la igualdad y la discriminación. Es un principio abarcativo de todos los derechos y tenemos que hacerlo realidad en la vida más simple y cotidiana de nuestra realidad. Preguntas para esta siguiente parte. ¿Cómo vinculamos la universalidad de los derechos humanos y el principio de igualdad y no discriminación con la educación? ¿Será la institución educativa un espacio neutral en el que no se manifiestan la desigualdad y la discriminación? Ya hemos ido más o menos platicándolo. Y se requerirán algunos principios éticos fundamentales para favorecer la igualdad y la no discriminación en la educación. Vamos a ver si otro video nos da la oportunidad de darle paso a este tema de los principios éticos. Vamos a ver. Que ahorita lo observen a la luz de la pedagogía diferenciada. ¿Qué nos puede aportar este video para la pedagogía diferenciada? Ahí no lo podemos subir en el otro. No podemos pasarlo por el sonido. Me enseñaron a sumar ilusiones, amigos y esfuerzos. Me enseñaron a vencer enemigos, miedos y desconfianza. Me enseñaron a multiplicar experiencias, esperanza y sueños. me enseñaron a vivir para compartir entre todos. Me enseñaron a leer cartas de amor, Periódicos, historias para mi nieta. me enseñaron a escribir novelas, poemas Y la lista de la compra. me enseñaron a hacer ecuaciones, comentarios de texto y barquitos de papel. Me enseñaron a ver los colores del mundo, Aprendí a sentirme valioso, a respetar a los demás y a ser mejor persona. Aprendí a defender mis derechos que con esfuerzo todo es posible. y que debemos tener las mismas oportunidades. Aprendí a usar el verde el azul, el amarillo, y que ser diferente significa ser igual. Aprendí lo de todos Y todo. y para todos. Y para todos. Gracias a mi lengua por enseñarme a sumar versos. A la física por enseñarme a sentir la química. La de latín porque vini, viri, vinci. Gracias a la tecnología por tantos empleos de escuchar. A la filosofía por la lógica de la vida. Y alemán por llegar al infinito. Thanks to my English teacher, who opened the borders of my life. Gracias a la de francés porque mi novia es francesa. Y a la de música por marcarme el compás. Gracias a la de naturales por poner su corazón. A la de economía por educarme en valores. y a la educación física por armar la salud. A la miradora por indicarme camino. A la de dibujo por ilustrarme el futuro. Y gracias a mi maestra por enseñarme a ser maestra. Gracias, mamá, Gracias, Carlos. por haber confiado en la escuela pública para nuestra educación. Gracias a la historia por contarme cómo se luchó. Para poder seguir luchando. Gracias a la escuela pública, dicen en este video. Pero les decía yo que lo viéramos a la luz
de la pedagogía diferenciada. Vean ustedes cómo cada persona tiene la posibilidad de agradecer por algo diferente. No todos los que pasamos por un proceso educativo distinguimos como lo más valioso a lo mismo, ¿no? Y cada persona, en justamente esta diversidad que nos enriquece, podemos reconocer de nuestros procesos educativos algo distinto. Alguna vez en los cursos yo les decía, pensemos en el maestro que más nos ha impactado y por qué. Y si les hago a ustedes ahorita esta pregunta, la mayoría seguramente no va a decir porque aprendí exactamente cómo medir tal cosa o cómo hacer tales operaciones. Seguramente estamos más en el nivel de la enseñanza, de la enseñanza para la vida, de la disciplina que me forjó, del apoyo que me brindó cuando tenía este problema. Si se fijan, estamos en esta parte de la relación humana que nos va marcando. Cada persona agradece, por ejemplo, por formarse en valores, por haberme dado las fuerzas para salir adelante, por haberme dado una idea de hacia dónde tenía que caminar yo en la vida. Entonces, esas posibilidades las da la pedagogía diferenciada, que podemos hacer que cada quien en su individualidad pueda llegar a realizar su proyecto de vida y a realizarse en lo que a esa persona de manera personal le hace feliz, ¿no? Hay por ahí incluso un video que se llama Todo comienza por un buen maestro. Y entonces sí, todo comienza por eso que hacemos los maestros y que marcan la diferencia. Los principios éticos en los cuales la educación desde la perspectiva de la pedagogía diferenciada se sustentan son la sociabilidad, la solidaridad, la subsidiariedad, imparcialidad, responsabilidad, racionalidad y eficiencia. Noten que el primero, la sociabilidad, es como el fundamento y además es el fundamento de la práctica educativa. La pedagogía diferenciada va a reconocer primero que nada que el ser humano necesita de la ayuda de los demás para desarrollarse. Biológicamente somos una especie absolutamente dependiente, ¿no? Intelectual y psicológicamente necesitamos también estar con otros. De ahí que en el curso que ustedes han estado tomando hablemos mucho del otro y del vínculo con el otro, ¿no? Entonces, la sociabilidad es la varita con la cual vamos a trabajar la pedagogía diferenciada. Y es el principio ético del que reconoce que en la vida, como en el salón de clases, estamos ahí para dar y recibir, ¿no? Quien no da, no se desarrolla. Entonces, tenemos que reconocer al salón de clases como el espacio del encuentro con el otro, en donde tenemos que dar y recibir todos. El maestro da muchísimo, pero también recibe mucho. Y todos los alumnos, los que pudieran estar más avanzados o los que no, también dan y reciben muchísimo. Entonces, es muy importante que reconozcamos este principio que va de la mano con el de la solidaridad. Así como reconocemos que necesitamos de todos y que damos y recibimos, el principio ético de la solidaridad invita a que nos hagamos responsables de todos, que todos seamos responsables de todos y que tengamos justamente la responsabilidad de ayudarnos mutuamente. La pedagogía diferenciada apela al apoyo entre compañeros. Entonces, si no provocamos que en nuestro salón de clase la gente sea solidaria, va a ser muy difícil que cuando el alumno salga a la vida cotidiana sea solidario. Tenemos profesores, a veces alumnos, notoriamente exitosos en términos de calificaciones, pero notoriamente individualistas. Díganme que no, ¿no? Ahorita estoy viendo la cara de todos nuestros profesores aquí y la verdad es que todos se asentaron. ¿Por qué? Porque normalmente son personas que se reconocen como responsables de sí mismas y nada más. Tenemos que ir cambiando también ese paradigma. No vamos a poder llegar a cambiar el paradigma de la violencia
por el de la convivencia si no hacemos que el espacio educativo sea un espacio de solidaridad, en donde asumamos la búsqueda del bien común. El bien común justamente como esta aportación que hacemos todos para que todos y cada uno de nosotros esté bien. El bien común supera al consenso, o sea, no es lo que diga la mayoría, o que por lo menos la mayoría esté bien. El bien común busca que todos y cada uno estemos bien. Y también aquí no me dejarán mentir que los maestros y maestras trabajamos mucho para la media. Es decir, bueno, yo ya vi que el promedio me captó, pues lo que sigue. Y no, resulta que desde la perspectiva del bien común, no podemos irnos por el promedio, ni podemos irnos por la mayoría. Tenemos que buscar que todos y cada uno vaya superando su proceso de aprendizaje. Y volvemos a hablar de los retos, que no son pocos, ¿no? Este es uno más. Hacer que el espacio educativo sea benéfico para todos y cada uno. Eso es la solidaridad. Y aquí cabe un principio también muy importante que es el de la subsidiariedad. ¿En qué consiste? La subsidiariedad es, en primera, y el punto más importante es reconocer la autonomía y la autosuficiencia de todos. Todas las personas en sus distintos niveles de desarrollo tienen una autonomía y una autosuficiencia distinta, ¿no? Pero algunos necesitan un poco más de ayuda. Ser subsidiario es brindar esa ayuda a esas personas que necesiten un poco más. Y entonces aquí también es una base para la pedagogía diferenciada. Estamos dándole el apoyo diferenciado a quienes necesitan un poco más. Pero vean ustedes que este principio sostiene la autonomía, iniciativa y respeto, primero que nada. Y entonces también dice, pero hay que ayudar cuando sea necesario. Tanta iniciativa como sea posible y tanta intervención cuanta sea necesaria. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestros alumnos, en nuestros grupos, debemos buscar no darles todo, no resolverles todo, sino simplemente intervenir cuando sea necesario. Les decía yo que es como con los adultos mayores. Si nosotros como hijos o como cuidadores tratamos de hacerles todo, lo cierto es que estamos atentando contra su autonomía y su iniciativa y hasta dejando de respetarlos como seres humanos que son. Con los niños pasa lo mismo. No podemos hacerles más de lo que ellos necesitan. Y aquí recuerdo las palabras de Montessori. Montessori decía, cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para el desarrollo. Entonces vean cómo también la pedagogía diferenciada sí brinda ayuda, pero no toda, no de más, sino aquella que sea necesaria en función de las condiciones de la persona o del grupo. Y ya los otros son importantes, pero creo que incluso con menos peso. La equidad o la imparcialidad, que es no rechazar, por ejemplo, a los alumnos que no comparten su relación con el saber con nosotros. El maestro también es bien fácil que caiga en la tentación de que aquellos a los que sentimos que no les interesa, que no se suman, que no participan, son aquellos que no participan de cómo vemos nosotros la relación con el saber, a veces los rechazamos o no somos parciales, somos parciales al evaluarlos. Entonces, hay que buscar la equidad y la imparcialidad. Y aquí este principio hace alusión a lo que es la justicia, ¿no? La justicia no es darle todo a todos por igual. La justicia es dar a cada quien lo suyo. Constante y permanente voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde, lo que necesita, ¿no? Entonces, por eso es que también desde la pedagogía diferenciada hay que buscar la imparcialidad. La responsabilidad, maestros, lo he ido trabajando en esta charla. Ustedes son absolutamente responsables de la actividad que siguen en sus clases. Eso ya lo tienen.
lo que yo invitaría a que sumaran es una nueva responsabilidad, que es asumir la responsabilidad de dominar las distancias y las diferencias para facilitar el aprendizaje. Ahí sí tenemos que incidir de manera distinta. Sí somos responsables cuando nos llega un alumno con menos herramientas para el aprendizaje, sí somos responsables de ayudarles. Y entonces ahí estamos incrementando nuevas responsabilidades. Claro, esta responsabilidad, maestros, no la pueden asumir si no tienen la autonomía y el apoyo justamente de las autoridades para poder decidir la modalidad de trabajo al interior de la clase. O sea, sí es cierto que van acompañadas una con la otra. Y finalmente, la racionalidad y la eficiencia, que también ustedes no tienen problema en eso, porque muchos controles se ejercen sobre la práctica docente en términos de no pensar que la pedagogía diferenciada es una actividad espontánea. No es espontánea, es una actividad que se da de manera pensada, planeada y racionalmente estructurada. Muy bien. ¿Cómo le hacemos, maestros, para aprender a vivir en igualdad? Decíamos hace ratito, los alumnos o nosotros mismos como egresados del proceso escolarizado, tenemos recuerdos sobre nuestros maestros, pero casi no sobre lo que nos enseñaron, porque incluso hasta lo que nos enseñaron en algunos casos ya se nos olvidó, ¿verdad? Una ecuación de tercer grado, ¿quién la hace? Pero ¿qué tal cuando aprendemos a vivir, por ejemplo, en igualdad? Cuando aprendemos a compartir, cuando aprendemos a disciplinarnos, cuando aprendemos a esforzarnos por una meta, eso está más en nuestro recuerdo. Vamos a pensar cómo enseñamos la igualdad. ¿De qué manera nuestras acciones pueden ayudar a que se haga una realidad en el salón de clases? ¿Y cómo podemos hacer que la igualdad se viva en el contexto escolar? Yo los invito a que en este momento cada uno de ustedes piense qué pasa. ¿Qué es lo contrario? ¿Cuáles son las manifestaciones de la desigualdad en mi salón de clases? Piensen en sus alumnos. ¿Cuáles son las manifestaciones de desigualdad? Vamos a mencionar algunas, a ver si coinciden con las que ustedes pensaron. La distancia recorrida de algunos de mis alumnos. ¿Cómo llegan a la escuela? Caminando, en transporte colectivo, solitos, acompañados. Es una manifestación de desigualdad. Las necesidades materiales. Todos perfectamente uniformados, limpios, desayunados, con el material y sin el material. Es una manifestación de la desigualdad en el salón de clases. El tiempo que le pueden dedicar al estudio, porque cuando llegan a casa tienen un ambiente tranquilo, sus papás son empáticos, los tratan muy bien, o porque tienen que hacer 1000 cosas, cuidar al hermanito. Es una manifestación de desigualdad. Porque sus papás trabajan todo el día y no están con ellos. O sus papás todos tienen licenciatura y condiciones económicas favorables, o tienen estudios pero no tienen dinero, o tienen dinero pero no tienen estudios. ¿Cómo está la realidad de la familia de nuestros alumnos? Esa es otra condición de desigualdad. Y vean cómo el panorama es a veces desolador, ¿no? Pero aspiraríamos a mantener lo que hemos dicho, que también es parte de la pedagogía de los derechos humanos, mantener la esperanza. Ante los escenarios más difíciles, el sueño, la utopía y la esperanza tienen que estar con el educador. Y el último, una manifestación totalmente evidente de la desigualdad es el fracaso escolar. Esos que van muy bien, aquellos que les cuesta más trabajo, pues resulta que también es una manifestación de la desigualdad. Y a partir de lo que hemos platicado hoy, maestros, a lo mejor de la desigualdad estructural, esa que se vive en la sociedad, no de la desigualdad genética, ¿no? Porque resulta que hay como muchas fuentes, seguramente ustedes las han leído, que plantean que el fracaso escolar es resultado de los genes.
No, bueno, estas sí son buenos genes los que aquí tuvieron que ver y salieron alumnos muy brillantes. Otros planteamientos dicen, no, es que sí tienen las condiciones socioeconómicas importantes, favorecedoras, y por eso es que como tienen todo, son muy brillantes. No nos vamos a poner a discutir entre la genética y la sociedad en términos del fracaso escolar, pero yo sí quisiera hacer alusión a 3 factores que a lo mejor ustedes han pensado que radica ahí el fracaso escolar. Y vean ustedes, el primero, ubíquense, piensen en dónde se ubica mi discurso. Cuando yo hablo de, sí, es que tengo muchos alumnos reprobados, ¿qué explicación le doy? La primera puede ser, bueno, es que vienen con una diversidad de actitudes, capacidades y estrategias para el aprendizaje. Gustos, intereses, necesidades distintas que los acercan o no al saber. A veces decimos eso. Y si se fijan, está como la responsabilidad individualizada en el alumno. La otra, no, bueno, es que su cultura familiar no le ayuda. Tiene una familia con problemática, con tal condición, tal, y entonces ahí está el fracaso escolar. Poco podríamos hacer, maestros, si nos quedamos con cualquiera de esas dos, porque la parte individual, ¿cómo la manejamos? O la parte familiar, ¿cómo la manejamos? Pero la última, sí la podemos manejar. ¿Qué es la cultura escolar? ¿Cómo se impone la cultura escolar para corresponder o no a la realidad del alumno? Esa es una fuente también que genera el fracaso escolar. Lo decíamos al principio. Si la cultura de la escuela choca demasiado con la realidad de vida de esta persona, lo más seguro es que le sea mucho más difícil tener éxito. Y ahí vamos a tratar de incidir. Dejar, pues, de entender al fracaso escolar como una carencia de competencia individual. Es una tendencia, maestros, que hoy pensemos que los que reprobamos o a los que no nos va bien en una evaluación es producto de nuestras bajas competencias. No lo es. O sea, hay que analizar un poco más profundamente y entender quizá que a lo mejor hay una carencia, pero no individual, sino social. Entender que esto suele clasificar y ponderar a la gente en distintas categorías que en un salón es muy riesgoso. Y entonces, reconocer lo que nos dice Perrenot, que las exigencias de excelencia sobredimensionan las desigualdades. Una vez más, maestros, seguramente algo que ustedes han trabajado mucho es midamos el trayecto, midamos el esfuerzo, midamos no el resultado, sino ese camino que cada quien tuvo que recorrer desde su realidad para llegar a un resultado. Eso es lo que tenemos que medir. ¿Por qué? Porque la comparación a partir de una norma genera distinciones clasificatorias que suelen fortalecer las desigualdades con las que estamos tratando de luchar, ¿no? Y es urgente que transformemos justamente, perdónenme, la visión del fracaso escolar como una problemática individual para reconocer que en muchos casos es un producto social y tiene que ver con el no ejercicio real del derecho a la educación. Y bueno, reforzamos esta idea. ¿Es posible enseñar lo mismo en el mismo momento, con los mismos métodos, a alumnos muy diferentes? ¿Verdad que no? ¿Y qué creen? Pues a veces eso nos piden, ¿no? Entonces, maestros, la pedagogía diferenciada no está en contra de que cumplamos los programas, pero sí de que trabajemos creativamente la forma de cumplir con los programas y de que no hagamos como que no son diferentes nuestros alumnos, sino que reconozcamos, que visibilicemos la diferencia y que trabajemos sobre la diferencia. Por eso es que es una forma educativa que se acerca a la teoría de los derechos humanos,
¿no? Los alumnos en su calidad de individuos son diferentes y no aprenden lo mismo. Todos somos iguales como personas, pero como individuos somos diferentes y no vamos a aprender igual. ¿Qué podemos hacer, maestros? Diferenciar la enseñanza. Actuar de modo que cada alumno se encuentre lo más posiblemente en situación de aprendizaje productiva para él, ¿no? Para él, con su realidad, con su manera de aprender. Buscar disminuir las dificultades y las desigualdades para justamente aumentar el nivel de apropiación del aprendizaje por parte del alumno. ¿Qué era lo que yo les decía? Abrir en la escuela las oportunidades a los trayectos diferentes. No podemos pensar que todos los alumnos van a llegar al resultado de la misma manera. Otra vez, maestros, nuevos retos, ¿no? La diversidad de trayectos es hoy una necesidad educativa. Y obvio, lo que decíamos, pues poner el foco de atención en la práctica pedagógica que estamos haciendo nosotros con el alumno al centro. Esto es lo que en distintos momentos se ha llamado pedagogía de dominio, pedagogía compensatoria, acciones afirmativas para disminuir o de discriminación positiva, para acabar justamente con la discriminación o la desigualdad, la pedagogía inclusiva, ¿no? Nombres diferentes ha tenido incluso en términos de dónde surge. Movimientos más populares en América Latina, la pedagogía diferenciada como nombre un poco más europeo, pero la filosofía es la misma. Incluyamos, luchemos contra la exclusión educativa, pero una inclusión real. El hecho de que estén en el grupo no es garantía de pertenencia, no es garantía de que ya acabamos con la exclusión. Hay un esquema muy lindo justamente que habla de esto de la integración y la inclusión y la exclusión, y justamente un esquema en donde, a los que están afuera los metemos, y entonces ya decimos, entonces ya los incluí, pero resulta que los metí en otro circulito igual, y los otros estamos aquí. Entonces no estoy logrando esa inclusión real. Por eso les decía yo que el trabajo de pedagogía diferenciada se da a partir del grupo, y de un grupo que incluye, no que excluye. Vamos a poner aquí un video que nos va a ayudar a entender esto. Listo. Es
es la filosofía de la educación inclusiva, de la pedagogía diferenciada, que antes que rechazar como aquel que no se ajusta a las normas establecidas, acojamos y revisemos qué sucede, ¿no? Y en esa medida actuamos, no como de manera sistemática, no vino, lo quiero fuera, ¿no? O luego la actividad punitiva, ¿no? Entonces, buscar la manera en la que podamos modificar estas maneras de actuar en el salón de clases. Razones, a lo largo de la charla que hemos tenido, podemos encontrar las razones, pero sociales, por ejemplo, justamente el reconocimiento que las desigualdades ante la cultura, ¿no? El nivel de desarrollo, de actitudes y tal, se transforman en desigualdades del aprendizaje y que se traducen a veces en la falsa creencia de que son incapacidades individuales para el aprendizaje. Entonces, la razón social de la pedagogía diferenciada es asumir que el fracaso escolar es un problema social y que tenemos que actuar en contra de él como servidores públicos y como actores del Estado en el que estamos. La razón pedagógica para que hagamos de la pedagogía diferenciada una realidad es entender justamente que la diferenciación en el salón de clases es un valor progresista. O sea, adiós a las posturas conservadoras que unifican, que uniforman, que creen que todos somos iguales, sino a una pedagogía comprometida realmente con un resultado, ¿no? Y una pedagogía que es sensible al fracaso escolar. Esos son nuestros maestros de hoy, porque además yo de verdad estoy convencida de que muchos de ustedes, si yo les preguntara, muchos de ustedes deben tener experiencias muy positivas de la pedagogía diferenciada y que a veces de manera intuitiva la desarrollamos. A lo mejor no es tan pensada, no es tan articulada, pero estamos haciendo actividades de pedagogía diferenciada. ¿Qué logramos con esto? Pues neutralizar algunos de los mecanismos de fabricación del fracaso escolar. Obvio, razones de peso en materia de derechos humanos es hacer valer el principio de igualdad y no discriminación y decir que no a la indiferencia. Con esto estamos democratizando realmente el derecho a la educación. ¿En qué se traduce? Pues la apuesta a la igualdad educativa. Apreciar que la desigualdad no pertenece al ámbito natural. La desigualdad no es natural. Y reconocer que el fracaso también depende de las estructuras, de los programas y de lo que hacemos nosotros. Y que en esa medida la desigualdad sí puede moderarse. A lo mejor no vamos a acabar con ella porque depende, como decíamos hace ratito, de condiciones también estructurales que a veces nos arrasan, ¿no? Son arrolladoras, pero sí podemos moderarlas. La indiferencia ante las diferencias. De nueva cuenta, este autor que ha trabajado mucho el tema, las diferencias y las desigualdades extraescolares solo se transforman en desigualdades de aprendizaje y de éxito escolar si lo permite el funcionamiento particular del sistema de enseñanza. Entonces, pueden estar las diferencias extraescolares o las desigualdades. En esas es muy difícil que nosotros incidamos, pero en las de adentro sí podemos actuar para que no se reitere el fracaso escolar de las personas o de ciertas personas. Para que resulten, decíamos hace ratito, favorecidos los más favorecidos y desfavorecidos los más desfavorecidos, basta que la escuela ignore las desigualdades culturales. Es bien fácil. Basta ignorarlas para que de verdad el resultado siga siendo el mismo. Y entonces, hay que trabajar para disminuir justamente la indiferencia. Esto que estamos haciendo con un trabajo compartido, Comisión Nacional de Derechos Humanos y CENTE, apela a eso, a que vayamos dejando la semillita de reconocer que no podemos ser indiferentes ante la desigualdad de nuestros alumnos. Y finalmente, ¿qué vamos a hacer, maestros? Una,
actuar deliberadamente. Ya tenemos la teoría. Ahora lleguemos al salón y actuemos en favor de disminuir la desigualdad. 2, hagamos acciones concretas. Esas que se llaman acciones afirmativas o discriminación positiva para trabajar. Y la pedagogía diferenciada se apoya mucho de lo que se conoce como microorientación de apoyo integrado. Apoyo integrado, maestros, hace referencia a grupos y microorientaciones. Vamos a ver cómo le hacemos. Centrar la mirada en el que aprende y entender la manera en la que trabajamos en el espacio educativo con este esquema. Si se fijan, normalmente los esquemas plantean maestro, alumno, a veces autoridades, padres de familia. Aquí está la comunidad educativa. Pero nos entienden o nos comprendemos cada uno de los actores en nuestra individualidad. El alumno, el maestro, el director, el papá de familia. A veces a los que solemos poner un poco más en grupo es a los padres de familia, ¿no? Pues bueno, vamos a trabajar muchísimo para que el maestro y el alumno también tengan un nuevo actor que sea el grupo. En donde yo, maestro, soy parte del grupo y tú, alumno, eres parte del grupo. Y en este movimiento, en este engranaje que se da entre estas 3 partes, no 2, logramos un producto diferente. Con mucha más identidad, con mucha más pertenencia, con mucha más integración para trabajar justamente de manera paralela estos elementos de unidad o de individualidad en la pluralidad. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, ¿qué va a hacer el maestro? De entrada, idear propuestas didácticas o mecanismos o métodos flexibles. No podemos trabajar con los mismos métodos de la misma manera para todos. Conformar grupos de trabajo, si decíamos la pedagogía diferenciada sí trabaja enormemente con el grupo, conformar grupos de trabajo y formas distintas de organización, pero que vayan más allá de la clasificación por niveles, porque es la que estamos tratando de acabar, ¿se acuerdan? Entonces, no caer en la tentación de poner a los parecidos con los parecidos y a los no parecidos con los no parecidos, porque son prácticas que refuerzan la desigualdad. Y ¿saben una cosa? Esa tarea es bien difícil, aún con nosotros. Si vamos a un curso como maestros, pues nos sentamos con nuestros amigos, ¿no? Si estamos en la oficina, pues preferimos salir a comer con los cercanos, con los que se parecen a nosotros. Intentemos romper, ahorita que nuestros alumnos están pequeños, romper esas maneras de entender la relación con el otro. Y entonces busquemos que nos acerquemos, no por nuestras calificaciones o por nuestra capacidad de aprendizaje, sino por algo que de manera personal surge, por el gusto por armar, por la aviación, por la cocina, por nuestros gustos, por nuestras necesidades, por nuestros proyectos de vida, por nuestros sueños. Y a lo mejor podemos encontrar mucha más empatía entre los alumnos que la que ellos pensaban con estos criterios más tradicionales y más conservadores de armar grupos. Eso es un primer ejercicio que el maestro tiene que hacer. Privilegiar la regulación interactiva del grupo, darles chance. Esto que decíamos hace ratito de la subsidiariedad, ¿no? Incidir cuando sea necesario, pero que sea el propio grupo el que se regule y regule las normas de conducta para que aprendan a tener una mejor convivencia. Respetar los ritmos y las diferencias de cada quien. O sea, aquí sí, si no sabemos cómo están nuestros alumnos, no podemos respetar sus ritmos. Y a veces no sabemos cómo están nuestros alumnos. Entonces, reconocer los pequeños avances, los pequeños esfuerzos, más allá de que llegamos todos aquí. Y hablar también, maestros, de grupo. Acabar con estas maneras de dirigirnos a los alumnos, que es, fulanito, te felicito, lograste tal cosa. Está bien, pero tenemos que empezar a hablar como grupo. Como grupo logramos aprender esto.
como grupo hicimos tal cosa. Y entonces empezar a trabajar la solidaridad, la complementariedad, justamente la sociabilidad, que son principios éticos de la educación, para revertir estas tendencias externas que son individualizadoras. ¿En qué consiste? ¿Qué más puede hacer el maestro, además de respetar los ritmos? Diversificar procesos y responsabilidades, repartir, confiar que aquel en el que a veces creo que no va a poder, confiar, darle un voto de confianza y cambiar esta manera de asignar roles al interior de los salones. Conocer, establecer de verdad vínculos afectivos. Esta parte también es muy importante para el logro educativo y desde la pedagogía diferenciada. Y ¿saben una cosa, maestros? Fundamental. Esto implica muchísima voluntad de parte suya, porque implica mucho más trabajo y apelar a una cualidad que seguramente como maestros que son, seguramente tienen, que es la generosidad. Un maestro que se mueve bajo la línea de la pedagogía diferenciada es un maestro generoso, porque implica mucho más el ejercicio de dar. Así pues, esto va a ser el maestro. Lazos humanos, microorientación, reconocimiento de las necesidades y ritmos, una regulación y reorientación grupal. ¿Qué va a hacer el alumno? ¿No? Porque también el alumno forma parte de esto y si no contamos con ellos, pues por más que hagamos nosotros como profesores, nos va a costar más trabajo. Pues el alumno lo que tiene que hacer es que cuando ustedes establecen el contrato pedagógico explícito o implícito que hacemos en el salón de clases, que es muy conveniente que sea explícito, hagamos ver que la línea es la solidaridad y el trabajo compartido. ¿Y qué es lo que vamos a reconocer en el salón de clases? Que buscamos que tengan pertenencia y que se sientan responsables los unos de los otros. Generar tareas y situaciones desafiantes y que el alumno esté dispuesto a participar en esas tareas, porque también lo he visto y lo he vivido, que cuando ponemos una actividad que parece muy retadora, de entrada el alumno dice, ¡ay, maestra! ¿No? ¿Cómo hacemos esto? Entonces, hacerles ver que estamos rompiendo resistencias para que el proceso sea mucho más atractivo. Y es muy importante que el alumno tenga claro el sentido de lo que aprende. Hoy los alumnos están absolutamente influenciados por las redes, por los medios, por internet, y a veces sienten que lo que nosotros enseñamos o ya se lo saben o como para qué lo quieren. Ok, entonces hagámosle ver el sentido y hagamos ver que no solamente el sentido de la educación es utilitarista, el para qué me sirve, sino que va a tener un sentido ético, porque vas a tener muchos más valores para, un sentido estético, porque vas a poder apreciar el arte y encontrar como las maravillas del mundo en el que estás, gracias a tu capacidad y tu sensibilidad que ha sido desarrollada. Y filosófico, porque vas a poder preguntarte y entender tu mundo de una manera distinta que si no aprendieras esto que yo estoy provocando. Y hay que decirlo, porque hoy los alumnos no se quedan con la idea de que lo dijo el maestro y por eso hay que hacerlo, ¿no? De verdad, hoy los retos son mucho mayores para ustedes, pero al alumno también hay que hacerlo partícipe del sentido de lo que está aprendiendo, de su pertenencia al grupo como un requisito fundamental. Si no eres parte del grupo, no puedes ayudarme a lograr los objetivos. La solidaridad, por eso está al centro, y la participación. Alumnos que no participan, pues también dificultan mucho el quehacer. En materia de evaluación, maestros, este tema que es ampliamente tratado, la evaluación tendría que buscar que sean evaluaciones que ayuden a aprender y que sean evaluaciones que reconozcan justamente el grado de esfuerzo que cada quien tuvo que aplicarle para un resultado. ¿Qué pretendemos con esto, maestros?
Que el alumno se vincule de manera diferente con el aprendizaje. Que le encuentre sentido al trabajo escolar. Hoy, que cuesta trabajo que el alumno le encuentre sentido al trabajo escolar, porque lo que viven afuera es mucho más atractivo. Que se sienta aceptado para atreverse y arriesgarse. Que tenga un proyecto de vida y confianza en sí mismo. Y que tenga las herramientas para enfrentar su mundo. Ahí tendríamos que llegar. Déjenme ponerles un video que considero ilustra perfectamente esto que estamos diciendo de la pedagogía diferenciada. फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। ¿Qué tal? Es justamente el alumno que queremos. Ese que se atreve, que tiene confianza en sí, que es capaz de interpretar su mundo y de actuar sobre él, y que tiene tal ingenuidad y tal capacidad que puede mover hasta a los adultos. Esos adultos que están apáticos, sin ganas, y el resultado es otro. Eso aspiraríamos, maestros, a que esta educación arribe a esos resultados. Y parece complicado, pero si al interior del salón de clases hacemos prácticas educativas distintas, seguramente estamos aproximándonos a ese tipo de alumno. Y concluyo con esta lámina que nos puede hacer como precisar o llevarnos los conceptos básicos. La heterogeneidad que vemos del lado izquierdo no tiene por qué significar lo que vemos del lado derecho, exclusión. Las diferencias interpersonales e interculturales con las que nos enfrentamos cada día no buscan o no deben generar ni individualismo ni aislamiento cultural. La atención a la persona que demos en el salón de clases no quiere decir que el grupo esté a la deriva. Como de la misma manera, la concentración en el grupo y la identidad colectiva que hay que trabajar no quiere decir que el individuo esté perdido en el conjunto. ¿Dónde encontrar el equilibrio? La experiencia educativa acorde a las necesidades no quiere decir el incumplimiento
de objetivos y contenidos. Tenemos que hacer una experiencia educativa acorde a necesidades, pero acercarnos al cumplimiento de los objetivos de aprendizaje. La individualización que hagamos no va a ser para separar o aislar, sino para provocar justamente esos apoyos diferenciados. La diferenciación va en contra de generar desigualdad. Hacemos pedagogía diferenciada para atacar a la desigualdad. El respeto a las diferencias, no vayamos a pensar que, es que como yo respeto las diferencias de mis alumnos, pues por eso no intervengo. No, respetar no es no intervenir. Respetar es sí, yo te respeto, pero cuando necesitas de la intervención, la voy a hacer. Porque soy el maestro con el poder que tiene sobre el proceso educativo del grupo. Y finalmente, la pedagogía diferenciada, obviamente, no es conformarse con el progreso intermedio. Es buscar el bien común de todos y cada uno. Buscar el aprendizaje de todos y cada uno, yendo en contra del paradigma del fracaso como una realidad, destino incambiable y resultado de una problemática personal. Todos podemos hacer que las personas tengan éxito educativo con diferentes medidas, pero a partir de lo que como maestros también hagamos. Y eso es hacer y dar plena vigencia al derecho a la educación. Pues hasta aquí cerramos el contenido de la presentación. Y espero, maestros, haberlos dejado como reflexionando sobre esta situación, esto que vivimos en nuestro espacio educativo y que podamos incidir de una manera distinta en el trabajo cotidiano. Vamos a ver si por ahí hay alguna pregunta. Bueno, le agradecemos mucho desde la Ciudad de México, en sede Chabacano, a Julio Peralta Esteva, quien desde la sección 9 del sindicato felicita por el contenido de la conferencia. Muchas gracias por tus palabras, Julio. Hugo Becerril, de la sección 17 de Toluca, dice que necesitaría implementar el Estado para erradicar la desigualdad en todos los ámbitos y no dejar toda la responsabilidad a las instituciones educativas. Fíjense que, Hugo, muchísimas gracias por tu pregunta y tu planteamiento. Creo que es innegable lo que está diciendo Hugo. A veces los que trabajamos en el sector educativo sentimos que cargamos el mundo, porque todo el cambio se espera que se dé desde la educación. Y tiene razón, Julio, yo creo que son muchísimas Hugo, creo que son muchísimas las acciones que tiene que emprender el Estado a nivel macro, a nivel de políticas públicas, que incidan no solamente en la educación, porque también es cierto que la educación no es la panacea ni es la transformación total de esa desigualdad estructural que se vive. Hay muchísimas aristas en las cuales desarrollo social, salud, como para que de verdad la educación también pueda tener mejores resultados. Y es el punto medular que también nosotros como educadores tenemos que defender. Es un espacio más que también vive las consecuencias de una desigualdad estructural. Pues mucho trabajo, Hugo, mucho trabajo a nivel de políticas públicas que incidan en otros sectores. María del Carmen Uribe Flores dice: muchas felicidades, doctora, por su brillante conferencia. Muchas gracias, María del Carmen. Ella nos busca desde Jalisco y dice: ¿podría por favor compartir con nosotros estrategias para aplicar la pedagogía diferenciada y o discriminación positiva? Muchas gracias. Claro que sí, María, yo creo que en su momento se me ocurre que hasta podríamos hacer como un taller, ¿no? Un taller en el que de manera muy concreta
pudiéramos trabajar algunas acciones de pedagogía diferenciada. De entrada, más que llegar al nivel de la estrategia o del taller, creo que es algo bien importante, es identificar que la pedagogía diferenciada, sobre todo, está en búsqueda de una modificación a nivel filosófico, que los maestros entendamos que nuestra tarea puede tener un sentido distinto. Y entonces, claro que sí, vamos a tener que llegar al nivel de la aplicación práctica y por ahí podemos buscar una estrategia para visitarlos y trabajar como más concretamente este punto. José Luis Pérez Bueno, de Lagos de Moreno, Jalisco. Por ahí me salté, perdón. Alina Isabel Martín del Campo, de Jalisco. Dice, la felicito, doctora Sandra Morales Ojeda, es una conferencia muy completa, le agradezco la ponencia que hoy ha desarrollado, Pedagogía Diferenciada para la Educación de la Igualdad. Muchas gracias también a Lina, a José Luis Pérez, de Lagos de Moreno. Se necesitan materiales para diferenciar la enseñanza en las comunidades rurales y grupos multigrado. Compartan dinámicas para trabajarlas con nuestros grupos. Tienes toda la razón, José Luis. Y es justamente como parte de la intención de esta plática, el hecho de reconocer esas realidades diferentes que pues no nos pueden obligar a todos los maestros a uniformarnos, ¿no? Y sí, necesitamos materiales y sobre todo, José Luis, mucha creatividad para trabajar de manera diferente en esos grupos. Ana Isabel Tapia Magos, de la sección 35, región lagunera, se puede sugerir a quienes tienen intervención en la reforma educativa el considerar el desarrollo emocional del ser humano, pero considerar a todos los actores de la educación y que los maestros requieren que se les respeten sus derechos. Por supuesto, estamos trabajando también muchísimo, maestros, porque ustedes mismos se reconozcan como sujetos de derecho. Y claro, que los alumnos, porque también es cierto, hay veces que yo en broma he llegado a decir que la docencia hoy ya es una profesión de alto riesgo. Hay veces que los maestros nos sentimos amedrentados dependiendo del nivel educativo en el que estemos, ¿no? Entonces, por supuesto, también hacerles ver a los alumnos y padres de familia que también tenemos derechos y que exigimos que se respeten también. Y esta parte de lo emocional, Ana Isabel, es fundamental, el trabajo de las habilidades emocionales de todos los que estamos inmersos en el proceso. María de los Ángeles Gutiérrez, sección 35, región lagunera. ¿Cómo se puede trabajar cuando existe bullying en una escuela y también cuando hay discriminación por alumnos y maestros? Sí, María de los Ángeles, es uno de los puntos fundamentales. Este trabajo que estamos haciendo nosotros como Comisión Nacional busca incidir de alguna manera en la problemática de la violencia escolar y del bullying. Les decía al principio de esta conferencia, estamos tratando de que sea a partir de estrategias de convivencia como podamos ir revirtiendo la dinámica de violencia. Pero tal como hace un momentito lo comentaba alguno de ustedes, pues bueno, el círculo de la violencia se da así, se da muchas veces en la escuela porque es producto de la violencia en casa. Entonces, pues bueno, no nos queda más que seguir trabajando en pro de estas nuevas maneras de ver al proceso educativo y tratar de disminuir esos pues altos índices de riesgo y de violencia que se dan en las instituciones. Guillermina Escobar Reyes, de la sección 35, región lagunera. ¿Qué hacer cuando en la escuela hay problemas de discriminación? Pues de entrada, creo que Guillermina, en mucho ayudan este tipo de pláticas de sensibilización. También reitero la posibilidad de que el personal de nuestra institución asista de manera directa a las escuelas que así lo necesiten para platicar con maestros, con alumnos, con padres de familia, en términos de cuánta discriminación hacemos sin darnos cuenta. Si logramos que cada uno de los que hoy escuchó esta conferencia tenga una actitud diferente ante la discriminación y reconozca esas veces que sin querer lo ha discriminado, bueno, pues ya vamos como abriendo brecha. Entonces, platiquemos con los alumnos, abramos este tema también en las clases. Hoy más que nunca hablar de estos temas es necesario.
Daniela, de Veracruz, existe discriminación entre los alumnos, pero también entre compañeros docentes. ¿Cómo erradicar esta situación? Si es cierto, Daniela, se junta con lo que veníamos diciendo, también entre docentes hacemos diferencias. Y aquí creo yo que tiene que trabajar mucho la autoridad educativa para ir disminuyendo en el espacio educativo, porque ¿cómo vamos a hacer que los alumnos no discriminen si entre los docentes nos discriminamos o nos tratamos de manera distinta o excluimos? Entonces, bueno, pues el trabajo es arduo porque esto de trabajar en grupo que implica en la pedagogía diferenciada, pues también lo tienen que hacer las autoridades con los docentes. Delia Rocío Jordán Rivera, de la sección 35, situándonos en el contexto social de la educación secundaria, tomando en cuenta las actitudes de los adolescentes, ¿cómo podemos favorecer la discriminación positiva y evitar discriminación indirecta utilizando los principios éticos? Delia, yo comparto tu planteamiento. Justamente en el nivel de secundaria, creo que es el nivel en donde esta filosofía implica mayor reto. Con los chiquitos tenemos todavía muchas posibilidades de incidir, con los alumnos que están en bachillerato, igual hay mucha más conciencia, pudiera ser un poco más fácil, pero la secundaria, bueno, es el reto de todos los maestros desde estas nuevas metodologías y no caer en los esquemas conservadores pues tradicionales ante lo difícil que puede ser manejar a un grupo. Pero yo creo, Delia, que la clave está en reconocer los mínimos avances. O sea, trabajar esto en los espacios que lo vayan permitiendo, ir como dando pauta a una nueva manera. Pero también creo que el ejemplo, aún en esos espacios, el ejemplo es arrollador. Y si nosotros como docentes tenemos actitudes en favor de la igualdad, también es cierto que vamos moviendo a los jóvenes que son tan rebeldes y que a veces cuestionan tanto, ¿no? Sin establecer obviamente un estereotipo sobre la juventud, pero es una etapa de la vida en la que es necesario ser mucho más creativo para convencerlos. Yo creo que el ejemplo, la apertura, el escucharlos, son nuevas maneras que dan pauta a una manera distinta de relacionarnos con ellos, más allá ya de aquellos esquemas controladores o punitivos o de castigo. Con los jóvenes hoy más que nunca hay que abrirse a la escucha con todo lo que esto implica, ¿no? Hay que tener muy bien puesta la camiseta y la autoestima para poder manejar una situación abierta con ellos. Y finalmente, desde Jalisco, Zapopan, Obdulia Reyes, doctora Sandra, excelente conferencia, me gustaría que me comparta el último video. Claro que sí, Obdulia, a mí me encanta ese video, vamos a compartirlo también con el CENTE para que ustedes lo puedan tener. De hecho, tuvo una pequeña falla en el sonido, pero hasta la música es increíble. Así que con mucho gusto lo compartimos. Pues por cuestión de tiempo ya no revisamos si hay más preguntas. No me resta más que agradecerles muchísimo el esfuerzo que hacen maestros y que no es más que muestra de su interés por una educación distinta que abata los altos niveles de desigualdad que vivimos en nuestro país. Y pues en nombre de nuestras autoridades en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues les garantizo que seguiremos esforzándonos para ir cambiando, por lo menos a partir de la educación y de la capacitación, estas tendencias que hoy vivimos en términos de violencia o de conflicto. Los invito, como parte del ciclo de conferencias que tiene este curso que ustedes están tomando, los invito a la conferencia que tendrá lugar el próximo 9 de julio, el sábado, ahora a las 9 horas, para cerrar este tema de la corresponsabilidad en la convivencia escolar, control o autorregulación. Y a lo mejor este tema nos puede ayudar un poco, Delia, a ir resolviendo estas dudas en términos de cómo le hago en la complejidad de que cada nivel educativo trae consigo. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes.